Por acá, cuando esté ¿Borraste el ok, algo, Vir? Porque empezamos. pudiste borrar algo. Algunas cosas las bajé y otras no, la Dale, verdad no tengo lugar ya. dale. Eh, eh, bueno, Se escucha un ruido medio raro de tu lado, Pir, me parece. O hay un ruido como medio sí, aberto. Yo, a ver, diga. ahí ya empezamos, ¿eh? Cuando quieran. Bueno, buenos días. Eh, Les damos la bienvenida a este comienzo de ideatorio, de algún modo, desde el Centro Cultural Parque de España. Bueno, nuevamente queremos invitarlos a comenzar juntos este trayecto de formación, de encuentro, de intercambio, de producción. Eh, para este comienzo nos acompaña Evelyn Heidel. Evelyn es licenciada en letras, tiene 10 años de trabajo en el campo del derecho de autor y el patrimonio cultural. Ella en este momento lidera Open Glam, la sigla habla del trabajo en inglés, habla del trabajo en bibliotecas, museos, galerías, el tema de, insisto, derechos de autor y del acceso abierto al patrimonio cultural. La idea es un poco que ella comparta algunos lineamientos en el sentido de cómo ubicar las licencias abiertas de los prototipos que pensamos trabajar a partir de ideatorio. Bueno, gracias Evelyn por acompañarnos en esta apertura. Los dejo, Virginia, no sé si querés agregar algo. Estamos muy Eh, contentos, perdón, muy contentos y muy entusiasmados de empezar este proceso. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, antes de empezar y darle el lugar a este intercambio que vamos a tener con Evelyn, en estas charlas de mañana, que es un poco un juego también ahí de palabras sobre espacios que tenemos dentro de ideatorio, en el horario matutino, si se quiere, para poder orientar un poco y motivar a aquellos colaboradores, a aquellos proyectos que se están dando dentro de Ideatorio, que son muy diversos. Evelyn está más o menos al tanto de cada uno de ellos. Y bueno, la idea también es tal vez apuntalar algunas conversaciones que tienen lugar en una agenda, ¿no? Del futuro, de mañana, qué va a suceder también con estas cuestiones dentro del movimiento Open Glam. La idea de estas charlas, que bueno, comenzaron con la apertura el viernes pasado, es hacerlo a modo de conversatorio, de una manera muy abierta, de generar intercambio con las invitadas. Por supuesto que del otro lado, en el canal de YouTube, todos aquellos que estén allí pueden dejar sus consultas, sus dudas. Y, y en principio, como hay también, es lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Cuando se comienza a generar un tipo de estos de laboratorios o espacios colaborativos, muchas veces se deja de lado el tema de las licencias, ¿no? Más allá de que muchos de ellos tengan una guía de cómo trabajarlas, pero bueno, luego después en la práctica es mucho más difícil. Una primera pregunta, Evelyn, ya bueno, en esto sos muy práctica para explicarlo, muy didáctica. Nos gustaría que nos comiences a señalar tal vez qué son y para qué sirven las licencias Creative Commons.
Bueno, esa es una Bienvenida. pregunta. Bueno, sí, primero gracias por invitarme. Es un gusto estar acá y además siempre hablar de las licencias CC es como un poco algo que ya sale fácil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero básicamente las licencias Creative Commons son una herramienta, digamos, legal estandarizada que lo que busca es a través del derecho de autor, otorgar una serie de permisos a las personas usuarias de obras culturales por adelantado. O sea, el derecho de autor básicamente prohíbe que las personas usuarias hagan uso de las obras este, bajo determinadas condiciones. O sea, por ejemplo, un usuario no puede hacer una copia de la obra, no puede obviamente digitalizarla, no puede escanearla, no puede fotocopiarla, a no ser que la obra esté en el dominio público. Y tampoco puede compartirla, etcétera. Hay como toda una serie de restricciones que impone el derecho de autor sobre las obras culturales que están protegidas. Y las licencias Creative Commons lo que dicen es, bueno, o sea, el autor puede decidir, el autor o la autora puede decidir otorgar una serie de permisos de manera adelantada para que las personas usuarias hagan determinados usos de esas obras sin necesidad de pedirle permiso al autor o a la autora original de las obras, ¿no? Entonces, ese es como el primer punto importante a destacar de las licencias, es que las licencias no son una alternativa al derecho de autor, sino que funcionan en base al derecho de autor. Entonces, utilizan las prerrogativas que el derecho de autor les da a los autores para poder dar estos permisos por adelantados. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, que se desprende de eso, que es bastante importante, es que uno tiene que ser efectivamente el titular de los derechos de la obra para poder dar ese permiso por adelantado. Y lo menciono esto porque es particularmente relevante para las bibliotecas, los archivos y los museos, es que uno o una biblioteca, un archivo o un museo no puede ponerle una licencia Creative Commons a materiales de los cuales no son titulares de derechos. Entonces, yo, por ejemplo, supongamos que digitalizamos una obra que está en el dominio público, yo no le puedo poner una licencia Creative Commons a esa obra en el dominio público. Esa obra está en el dominio público y como tal debe permanecer en el dominio público porque yo no la creé. Yo no la hice, no es mi obra, no es una obra de mi autoría, yo no tengo la titularidad de esos derechos. Entonces esto es algo que es muy importante destacar porque, bueno, obviamente pasa muy seguido que se colocan las licencias Creative Commons como forma, de alguna manera, de tratar de proteger las digitalizaciones de obras en el dominio público o de otras obras, cuando en realidad no se deberían usar las licencias Creative Commons con esa finalidad. Y el otro punto importante es que siempre que hablamos de las licencias Creative Commons, hablamos de que son licencias estándar. Y cuando nos referimos a que son licencias estándar, queremos decir que están estandarizadas para funcionar en contextos globales. Entonces, un usuario puede colocar una licencia Creative Commons a una obra en Japón y yo puedo, desde Argentina, acceder a esa obra y saber qué licencia está utilizando, aun cuando yo no sepa nada de japonés. ¿Por qué? Porque puedo acceder a las múltiples traducciones de esa licencia y porque además utiliza una serie de iconografía que es fácilmente reconocible aún sin necesidad de que yo conozca el idioma. Entonces, y eso es posible porque básicamente hay un alto nivel de estandarización que incluye un contrato legal que está traducido a múltiples idiomas, una serie de explicaciones fáciles para los usuarios, también traducidos a múltiples idiomas, y
un código legible por máquinas que permite que los buscadores, por ejemplo, me devuelvan determinados resultados cuando yo hago filtros de búsqueda, cuando yo aplico, por ejemplo, filtros de búsqueda, ¿no? Entonces esas 3 capas, digamos, de estandarización son lo que hacen que las licencias sean estándar y sean robustas y puedan ser utilizadas en múltiples contextos y compartir la información a nivel global. Y ya que mencionaste la temática de dominio público, bueno, durante esta coyuntura también se volvió a generar un debate y demás por las instituciones culturales, las posibilidades que tenían, ¿no?, de hacer uso de todo ello, pero ¿cómo lo podríamos diferenciar de las otras atribuciones? ¿De las otras atribuciones en qué sentido? Sí, ¿cómo podríamos definir qué es dominio público? Ok. Bueno, a ver, o sea, el dominio público es básicamente, o sea, el derecho de autor prohíbe, digamos, todas estas cuestiones que estaba comentando, ¿no? O sea, les da a los autores la potestad exclusiva de hacer utilización de la obra en la manera en que ellos crean conveniente, digamos, ¿no? Ahora, ese derecho llega a un punto en que expira, digamos, ¿no? O sea, no es un derecho eterno, sino que en algún momento llega a su fin, concluye, y es así por diseño, digamos, ¿no? Porque la idea es que justamente el derecho de autor funciona de alguna manera como incentivo para que se produzcan nuevas obras, ¿no? Entonces, bueno, te damos un derecho exclusivo por un determinado tiempo, a cambio del cual ese derecho expira y esas obras pasan a estar en el bien común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso sería el dominio público. Ese periodo de protección generalmente dura toda la vida del autor más 70 años después de la muerte, ¿sí? Y una vez que pasan esos 70 años de la muerte del autor o de la autora, las obras pasan a estar inmediatamente en el dominio público, lo que quiere decir que se puede hacer uso de esas obras sin necesidad de pedirle permiso a los titulares de los derechos, ¿no? En este caso, obviamente, no al autor, porque el autor ya falleció, pero sí a los herederos o derechohabientes. Y eso es cuando una obra ingresa al dominio público. Ahora bien, en Argentina, incluso en Uruguay y en otros países también, es un poco más complicado porque tenemos como otra serie de derechos que son los llamados derechos morales, que son básicamente el derecho de atribución de la obra, lo que implica que siempre uno tiene que atribuir al autor o a la autora de la obra y además no atribuirlo incorrectamente por obras que el autor o la autora no produjo. O sea, yo tengo que decir quién creó esta obra, pero además no puedo decir que alguien que no creó esta obra, creó la obra, ¿no? Es un poco, parece un juego de palabras, pero básicamente la idea es que siempre la atribución tiene que ser correcta. Y después, el otro derecho que está incluido dentro de los derechos morales es el respeto a la integridad de la obra, ¿no? Es esta idea de que uno no puede, digamos, de alguna manera modificar la obra en maneras en que el autor o la autora pueda encontrar contrarias a su gusto, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos derechos morales en nuestras tradiciones jurídicas, cuando me refiero a nuestras tradiciones jurídicas, me refiero sobre todo al derecho continental europeo, del cual América Latina es heredera, por decirlo de alguna manera. Los derechos morales tienden a no expirar o a ser considerados, digamos, como, bueno, una parte integral que uno siempre debe respetar, con lo cual uno siempre tendría que, por supuesto, atribuir a los autores o a las autoras y además tratar de respetar en la medida de lo posible la integridad de la obra. Es complejo, porque no siempre es posible, ¿no? Pero esa es básicamente la idea.
No, no, te iba a decir, no sé si querías sumar algo a lo que estabas comentando, si no te iba a hacer una repregunta. No, dale, vaya nomás. No, que justamente tal vez ahí hay bastante material ahora que se creó, creo que es algo nuevo, la base, digamos, de búsqueda de toda la temática legal ahí en Creative Commons, así que ahí pueden ir y buscar tal vez algunos casos que les sirvan como referencia, ¿no? Sí. Pero bueno, también como avanzando un poquito en todo esto, ¿no? Lógicamente hay cuestiones legales que son como bastante complicadas, pero yendo a lo práctico también se dio, y por el tema, digamos, de la pandemia y demás, en los ámbitos educativos, también en los culturales, estos debates sobre, bueno, qué tipo, o sea, qué tan abierta es la licencia Creative Commons que estoy usando. Creo que también surgió un debate en algunos hilos en la tuitósfera, digamos, pero esto siempre es apelando a tu memoria, digamos. Hay como un tipo de ranking, digamos, de las licencias más abiertas hacia las menos abiertas, a pesar de estar dentro de la plataforma Creative Commons, ¿no? Sí. Que eso sería importante también como volver a rescatar, que parece muchas veces que es tan fácil, ¿no? Pero no todo es tan abierto, hay un tipo de escala. Sí, yo creo que quizás lo que sería importante mencionar ahí es que obviamente siempre como lo más abierto de todo es siempre el dominio público, ¿no? O sea, el dominio público por definición es como algo del que cualquiera puede hacer cualquier utilización sin pedir ningún tipo de permiso, digamos, ¿no? Ese sería como siempre la categoría más alta. Y además es importante como notar ahí que las obras pueden estar en el dominio público por básicamente tres razones, ¿no? Porque el derecho de autor expiró, que es la situación que estaba comentando previamente, porque el autor o la autora decidieron poner su obra en el dominio público y para eso se utiliza la herramienta CC0, así se la conoce, que es la herramienta, digamos, de dedicación al dominio público de las licencias Creative Commons, o bien porque hay alguna legislación específica que estipula que ciertas obras no están protegidas por el derecho a autor. Y ese puede ser el caso, por ejemplo, de las obras producidas por oficiales o funcionarios en el curso de su empleo público. Ese es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Todos los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, todas las obras que producen están en el dominio público. Entonces, por eso es que tenemos tantas fotos de la NASA y del espacio disponibles para ser reutilizadas. O bien, por ejemplo, el caso de legislaciones, ¿no? O sea, algunos países establecen que obviamente sus leyes no están protegidas por el derecho de autor, digamos, ¿no? O sea, porque obviamente eso generaría un montón de complicaciones aledañas. Entonces, u otros documentos de carácter administrativo, ¿no? Esas son las tres razones por las cuales una obra puede estar en el dominio público y esa sería como la categoría máxima de libertad respecto de la utilización de una obra, ¿no? El dominio público. Y después, bajando, uno tiene como distintas opciones donde se otorgan más o menos permisos en relación con la reutilización de una obra. Obviamente, si uno como mira las licencias Creative Commons, tenemos en total 6 licencias. Esto no incluye la herramienta de dedicación al dominio público, esa va aparte, digamos, o sea, en total son 8 herramientas, de las cuales una es esta dedicación al dominio público, y después tenemos las 6 licencias, donde ahí tenemos 4 elementos, ¿no? Que son la atribución, la sin obra no comercial, sin obras derivadas y compartir igual. Esos 4 elementos se combinan para dar lugar a las 6 licencias Creative Commons. Entonces, obviamente la licencia Creative Commons atribución es la más flexible de todas, porque lo único que te exige es que vos atribuyas la autoría de la obra, y esa condición de atribución está presente después en todo el resto de las 6 licencias. Después tenés la atribución compartir igual, que esa lo que te exige es que si haces una obra derivada, después compartas bajo los mismos términos
y obviamente incluyas la atribución de la obra, ¿no? Y después todo el resto, que sí, y esas son como las otras dos que siguen en términos de libertad, ¿no? O sea, esas son como las más liberales, por así decirlo. Y después uno ya empieza a meterse en la atribución no comercial, compartir igual, atribución sin obras derivadas y atribución sin obras derivadas, compartir igual. Yo sé que todo esto como que por ahí puede parecer un poco abstracto, sobre todo si uno no está mirándolo como en lo icónico, así que voy a poner ahí algunos links para que se compartan después en el canal de YouTube y la gente, digamos, como que las pueda ver y entender un poco mejor algunas de estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Pero esas son básicamente las categorías de las licencias y ordenadas de menor a mayor en términos de libertad. Perfecto, sí. Estoy pensando cuando Evelyn mencionaste el tema de los derechos morales, digamos, más allá de los derechos más rígidos, en el momento de la cita, cuando uno usa una obra para citarlo en alguna producción propia, la metodología, ¿cuál sería? Bueno, perdón, justo estaba como tratando de buscar ahí el link para poder pasar como esto que estábamos comentando de las de mayor a menor. Yo creo que hay un tema con la atribución, es complicado, ¿no? O sea, puede ser bastante complicado, sobre todo si una persona está generando obras derivadas, ¿no? O sea, haciendo reutilizaciones creativas de esas obras. En general, se considera, creo que hay como un tema importante que me gustaría también mencionar y clarificar acá, ¿no? El tema de la atribución es importante independientemente de la licencia Creative Commons que uno utilice o no, ¿no? Incluso utilizando obras con copyright, uno debería atribuir esas obras y debería citar correctamente, ¿no? O sea, eso es como fundamental, es una buena práctica siempre atribuir y citar cuando uno está utilizando cualquier otra obra intelectual, digamos, ¿no? Entonces ese es como lo primero que me gustaría aclarar. Y después, respecto de las licencias Creative Commons en particular, el enfoque, digamos, que Creative Commons recomienda es lo que ellos le llaman el enfoque TASL, que es Title, Author, Source and License, ¿no? Que es título, autor, fuente y licencia. Entonces, supongamos que yo voy al repositorio multimedia Wikimedia Commons y quiero utilizar una foto de ese lugar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, ¿les molesta si comparto la pantalla? Yo sé que la idea no era... No, Okay. no, perfecto. Perfecto, bueno, entonces ahí vamos a compartir mi pantalla y ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Perfecto. Bien. Sí. Entonces, supongamos que yo voy a buscar acá en Wikimedia Commons, voy en la barra de búsqueda voy a poner Special Media Search. Lo voy a hacer así porque los resultados que me da Wikimedia Commons de esta forma es mucho más, es mucho mejor, me da mejores resultados. Entonces, supongamos que, perdón, voy a cambiar la interfaz al castellano. Un segundito, ¿eh? Así se entiende lo que estoy buscando. Special Media Search. Bueno, yo estoy parada acá, perdón. Esto es muy temprano a la mañana para mí. Entonces, vamos a buscar algas, ¿no? No sé, algún tipo de... Bueno, entonces supongamos que a mí me gusta alguna de estas imágenes. Bueno, quiero reutilizar esta imagen, ¿no? Entonces yo voy a ir a esta imagen y me va a abrir, espero que sigan viendo la pantalla, ¿no? de la imagen. Perfecto. Sí, entonces me va a abrir esta imagen. Como ven, esto es un ejemplo
en vivo de lo fáciles y multilingües que son las licencias Creative Commons, ¿no? Porque el título de esta imagen está en ruso, y como ustedes, creo que es ruso, y como ustedes se podrán imaginar, yo no entiendo ruso, pero sí entiendo esto, puedo entender esto y ver esta licencia y entender la licencia en mi idioma. Y esto es básicamente algo que me permiten las licencias Creative Commons, ¿no? Entonces, lo que uno haría en este caso, si yo fuera a usar esta imagen en un póster, por ejemplo, lo que haría sería, copiaría el título de la imagen, a ese título le agregaría esta URL que me está dando acá, así puedo identificar la fuente de donde estoy sacando la imagen, y acá me da quién es el autor, ¿no? Entonces yo ahí pondría, bueno, título de la imagen por Roxolana Barán, esperemos que lo estoy pronunciando correctamente, está licenciada con una Creative Commons atribución compartir igual 4.0 internacional. Yo podría hacer eso más corto y poner una CC by S 4.0. Y vamos a mostrarlo ahora cómo lo hago yo a menudo, ¿no? Esto es, por ejemplo, un post que escribí en Medium, ¿no? Entonces acá incluí en esta, no, a ver, denme un segundito. Bien. Perfecto ese post porque después iba una pregunta relacionada a eso. Exacto. Entonces, acá si pueden ver, yo, por ejemplo, puse esta foto, ¿no? Que saqué de Wikimedia Commons, y acá ven, yo puse el título original del archivo tal cual estaba en Wikimedia Commons, acá está la fuente, acá está el nombre de la persona que sacó la fotografía con la correspondiente. En este caso, fíjense qué interesante, ¿no? Porque esta es la persona que sacó la fotografía, pero esta es la institución que le pagó a esa persona para sacar esa fotografía. Entonces yo hice la atribución institucional también, no solamente la atribución de la autoría de la persona autora, sino también de la institución que contrató a la persona. Y ahí, como ven, licenciado CC BY S 2.0, ¿no? Y ahí yo puse el link a la licencia para que cualquiera la pueda ver si tiene ganas de cuáles son las cosas que yo puedo hacer. Este es el caso fácil, ¿no? Este es el caso fácil porque esto es algo que yo incluyo en un post, que incluyo en una presentación de diapositivas, que incluyo en cualquier formato donde hacer algo de este tipo es relativamente sencillo. Y entonces acá es relativamente sencillo seguir este enfoque de título, autor, fuente y licencia, ¿sí? El TASL. Eh, pero me puede pasar que en otros casos sea mucho más complicado, ¿no? ¿En qué casos es más complicado? Por ejemplo, si yo estoy armando un flyer, ¿no? Y entonces en un flyer yo voy a agregar, por ejemplo, muchos iconos o muchas imágenes, etcétera. En esos casos, una de las ventajas, digamos, de las licencias Creative Commons es que nosotros tenemos que cumplir con el requerimiento de atribución, pero Creative Commons es muy claro respecto de que ese requerimiento tiene que ser acorde al medio que uno está reutilizando la obra, ¿no? Entonces, en un flyer, por ejemplo, quedaría feo que yo agarre y debajo de cada icono ponga, esta obra, ponga, digamos, como todos estos datos. Entonces, lo que puedo hacer es, al final del flyer, por ejemplo, incluir un link que diga fuentes, ¿no? Y en una página aparte, creo mis statements, mis enunciados de atribución, ¿no? Y lo mismo podría hacer con una presentación de diapositivas, por ejemplo. Yo podría incluir toda una serie de fotografías en una presentación de diapositivas y al final generar una diapositiva donde diga fuentes utilizadas o imágenes utilizadas en esta diapositiva y las atribuyo a todas según el orden de aparición en las diapositivas. Si quieren se los muestro, pero no creo que sea necesario que les muestre algo así.
bueno, es una explicación un poco larga, pero espero que sea más o menos clara. No, clarísimo, porque siempre es útil, o sea, el tema de la reutilización y también ahora, yendo a lo más práctico, tal vez, cuando pensamos en los prototipos, ¿no? Dentro de este tipo de iniciativas, de laboratorios, si tenemos, por ejemplo, estoy diseñando el prototipo y bueno, lógicamente a lo mejor tengo imágenes, sketches, mockups, todo lo que surja, ¿no? Como para maquetar ese prototipo. Y escribo un documento, etcétera. Yo componer tal vez el icono de alguna de las licencias que elija, ya está, es suficiente, o las imágenes también necesitan algún otro tipo de licenciamiento. ¿Qué recomendás allí? O sea, ¿cómo sería o sea, sería ¿El como, ejemplo? claro, o sea, sería algo que vos escribís y después tenés imágenes que vos Sí, tomaste. eh, exacto. claro. Yo en general, ahí en esos casos, como lo licenciaría todo, ¿no? O sea, en general siempre cuanto más detalle se pueda dar, tanto mejor, ¿no? O sea, y además, sobre todo ahí, me parece que hay como cosas interesantes también para tener en cuenta, ¿no? O sea, es complejo el tema y tampoco me quiero extender como así demasiado, ¿no? Pero hay cosas que son buena práctica. Por ejemplo, si uno va a licenciar con las licencias más abiertas su contenido, o sea, si vas a licenciar con una Creative Commons atribución o una atribución compartir igual o una herramienta del dominio público, siempre te conviene subir esa información a repositorios de contenido multimedia libre, ¿no? Entonces, supongamos que vos tomaste una fotografía y que la querés utilizar en algo que vos producís, pero bueno, si le decidiste ponerle una licencia de atribución o atribución compartir igual, la podés subir a Wikimedia Commons, por ejemplo, ¿no? Y que otros puedan reutilizar esa foto. O la podés subir a Internet Archive también, ¿no? Y que otros puedan reutilizarla y que además te queda a vos como repositorio de esa información que subiste. Eh, entonces, en general, siempre es como buena práctica y te puedes citar a vos mismo dentro de eso, ¿no? O sea, eso es como perfectamente válido y legal. O sea, y decir, bueno, esta foto está en este repositorio y si a vos lo que te interesa es utilizar solamente esta foto, vas directamente al repositorio. Y eso es, de hecho, bastante importante porque eso es como algo que permite que el contenido efectivamente sea reutilizable, ¿no? O sea, al subirlo como dos entidades separadas, por un lado el producto final, supongamos que uno libera un PDF, ¿no? Cuando vos liberás un PDF, imaginemos que sos una institución cultural que, no sé, generó un material educativo alrededor de una obra artística determinada. Y generaste todo ese material educativo y después agarraste y armaste un PDF. Y le pusiste una licencia Creative Commons atribución. E incluiste un montón de imágenes dentro de ese PDF, pero esas imágenes son muy difíciles de extraer de un PDF, ¿no? Entonces, siempre como que lo ideal sería que se suba todo ese contenido en los formatos más fáciles de reutilizar después para las personas, ¿no? Porque si no, al final lo que termina pasando es que hay como una especie de barrera impuesta por el tipo de formato de archivo que estás utilizando que impide la reutilización. Ujú, Digo, pasa todo el tiempo, no es un crimen, ¿no? Pero sí sí. es como una pena que pase eso. Ujú. Y por ejemplo, bueno, todas estas preguntitas te las vamos haciendo que también surgieron en los procesos, tanto del proyecto Código C como en este que iniciamos, ¿no? Si después de crear todo este material, lo subís a un sitio web de alguna institución o, bueno, a algún tipo de otro sitio web que no tiene, o sea, que tiene un copyright, ahí qué pasa? ¿Cómo hay un choque? ¿O qué sucede con ese material y el sitio? Porque, bueno, muchas veces como el sitio es como que es lo macro, ¿no? En todo lo que está dentro de esa plataforma.
El ejemplo sería, por ejemplo, todo a lo mejor esta documentación que surgen en los prototipados, y bueno, después tal vez, no sé, un sitio web de X institución cultural tiene copyright ese sitio web. ¿Qué sucede ahí? No, ahí lo que No pasa hay es, problema. claro, o sea, en general, digamos, vos podés tener, y esto es como súper interesante, ¿no? Porque para las instituciones como bibliotecas, archivos y museos, digamos, en general uno debería apuntar a tener la la cantidad de información posible sobre las obras y los derechos de reutilización de las obras en tantos lugares como sea posible, ¿no? Entonces, uno sería la descripción al nivel del ítem, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, un archivo PDF o cualquier otro archivo similar, una descripción a nivel del sitio web, digamos, ¿no? La plantilla que va hacia el final, digamos, ¿no? Del sitio. Después una página de términos de uso, o términos y condiciones, como se quiera llamar, o incluso una sección de preguntas frecuentes, donde se clarifiquen todos estos términos, ¿no? O sea, eso sería como en una situación ideal. En una situación ideal vos tendrías esos tres elementos, tus términos y condiciones, tu footer, o sea, tu pie de página y tus ítems, cada uno con su descripción de derechos correspondiente. Ahora, si eso no es posible y vos tenés un PDF o cualquier archivo, digamos, que dice, no, esto está liberado con una licencia Creative Commons, y después tu sitio web dice todos los derechos reservados, no se puede utilizar nada de este sitio, etcétera, en realidad no importa, digamos, ¿no? O sea, ahí lo que rige es la licencia que tiene el PDF, no o el ítem, digamos, ¿no? No la licencia general del sitio web. Bien, no, te lo preguntaba más que nada para entrar ya a la temática que, bueno, esa es una de las cuestiones que también el movimiento Open GLAM trata de incentivar, ¿no? Que más allá de la apertura de los archivos, la documentación, también todos estos criterios, estas estandarizaciones, ¿no? Que son detalles, ¿no? Pero también hace a los valores y a los principios que el movimiento Open GLAM también quiere empezar a reforzar en los espacios culturales. Entonces, tal vez preguntarte, ya entrando a lo que hablábamos también que nos interesaba del post, ¿qué está sucediendo en el movimiento Open GLAM hoy en día? ¿Qué sucedió durante la pandemia? ¿Qué desafíos por venir existen? Sí, yo igual haría como una clarificación que yo, o sea, sí, entiendo que son detalles quizás que Ujú. uno a veces se pone por ahí un poco como quisquilloso, ¿no? Pero en realidad más que detalles, lo que las licencias Creative Commons fueron concebidas de alguna manera para facilitarle la vida al usuario, ¿no? Este es como el punto principal de toda esta idea. Entonces, muchas de estas recomendaciones que estamos haciendo, si bien pueden parecer como detalles, hacia donde van orientadas tienen que ver a facilitarle la vida al usuario. Entonces, si un usuario aterriza en tu sitio web y no puede entender si puede reutilizar o no obras que están en el dominio público, entonces hay algo que está fallando en la conexión con el usuario, digamos, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, bueno, tenés que describir al nivel del ítem, describir al nivel del pie de página y describir en términos y condiciones, estamos pensando en las tres formas en que cualquier usuario puede ir a buscar información sobre el estado de derechos de autor de esa página, ¿no? Y que eso tiene que ser lo más simple posible, o sea, tienen que entenderlo fácilmente, porque la gente no debería tener que sacarse un PhD en derecho de autor para decir, puedo hacer uso de esta obra o no, digamos, ¿no? O sea, tendría que ser como lo más simple posible para decir, ah, bueno, puedo usarlo o no puedo usarlo, digamos, y si lo puedo usar, ¿cómo lo puedo usar, no? Entonces, para mí los mejores ejemplos siempre de esto son aquellas instituciones que en la misma página donde te ofrecen una obra te dicen, bueno, y nos podés citar así, y así es como queremos que nos cites, ¿no?
y la gente va a actuar de buena fe, porque hay algo importante, digamos, que hay que pensar en relación con las licencias Creative Commons, es que sí, tienen un código legal, tienen un contrato legal, tienen una explicación fácil para usuarios, tienen el código legible por máquinas, todo, ¿no? O sea, eso es así, digamos, ¿no? Pero en esencia son un contrato social. O sea, lo que implican es tener conductas sociales respecto de la utilización de las obras y mostrar buena fe, digamos, ¿no? O sea, mostrar buena fe tanto en el autor que libera la obra como en el usuario que después va a reutilizar esa obra, ¿no? O sea, esto es como quizás un cambio de paradigma en relación con la visión más punitivista del derecho de autor, ¿no? De, bueno, o sea, si usás mal mi obra, entonces te voy a ir a perseguir y te voy a castigar por la mala reutilización. Las licencias CC lo que dicen es, no, bueno, te puedo dar permiso bajo estas condiciones, o sea, buenísimo, respetalas y citame y atribuíme y como es esencialmente un cambio de visión respecto de eso, ¿no? O sea, como prácticas sociales alrededor de, o conductas sociales alrededor de las éticas del compartir, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, el movimiento GLAM, y bueno, yo te diría que el movimiento GLAM está complicado, como todo el mundo está complicado en el 2020, ¿no? O sea, creo Escapa. No escapa. Creo que, a ver, para un montón de instituciones esto fue un cimbronazo, ¿no? O sea, en el sentido de que obviamente las realidades son súper distintas en distintos contextos y países, ¿no? Obviamente en lugares donde las instituciones culturales, por suerte, están financiadas por el Estado, aún con todas las limitaciones que sabemos que ese financiamiento tiene, que es poco, que es limitado, que no permite realizar un montón de tareas y actividades. Por lo menos no hubo que tomar decisiones difíciles respecto de, no sé, despedir gente, etcétera. Que en todo otro montón de lugares donde las instituciones culturales no están financiadas por el Estado, ha sido la situación, digamos, ¿no? O sea, enfrentando despidos, cortes de presupuesto, etcétera, ¿no? Y es una situación súper compleja, porque al mismo tiempo que todo eso está sucediendo, la gente en el medio de todo este lío de la pandemia y la necesidad de quedarse en casa y demás, a los primeros a los que fueron a mirar fueron a las instituciones culturales, ¿no? A ver qué tienen las instituciones culturales para ofrecer como parte de la oferta de entretenimiento y enriquecimiento cultural, ¿no? Y obviamente esto demanda capacidades, demanda muchísimas capacidades y demanda a veces tener equipos formados que entiendan en el uso de estas herramientas, ¿no? Y todo esto es como una especie de choque repentino, digamos, con metodologías y prácticas que a veces, digamos, algunos experimentos funcionan mejor y otros funcionan más o menos y otros no funcionan. Y bueno, esto obviamente requiere un montón de trabajo por parte de las instituciones, a la par que no necesariamente están siendo oportunamente apoyadas en la manera en que debieran serlo, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, hay mucho trabajo también de sensibilización en estas habilidades, competencias, capacidades, como vos lo quieras llamar, ¿no? Y bueno, y están por ahí muy dispersas también cómo se trabaja, en dónde, en qué territorios, en qué localidades, bueno, hay un poco de todo allí. Pero bueno, rescatando un poco lo que decías al principio, esto de buenas prácticas en relación a portales o a repositorios que, bueno, vos subís algo y ya te dicen cómo citarlo, Zenodo es un buen ejemplo, no sé qué comentario tenés vos, pero además por ahí también si trabajás el software en el GitHub, también te permite hacer esa trama, digamos, subirlo también ahí al código. Son todos buenos ejemplos, o hablando justamente del ideatorio, que si no lo dijimos, rescatarlo, que se da en esta fase en el marco de los labs distribuidos del Media Lab Prado y del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Bueno, el sitio web del Media Lab Prado es también interesante ver cómo
cómo se sube todo el material, el multimedia, todo lo que se produce y cómo se comparte, ¿no? Es un buen ejemplo también a seguir. Un par de preguntitas, tal vez como para ir cerrando ya en esta mañana. Hay justamente el post que vos mostraste cuando compartiste pantalla, es bastante elocuente, no por la cuestión, más allá de la cuestión que vos conversabas, sino también por algunas temáticas de los proyectos del ideatorio que convergen mucho entre cultura y ambiente. ¿Por qué vos decís allí que es importante que estos movimientos empiecen a hablar entre sí? O estas áreas, si se quiere, temáticas. Bueno, Muy escueto, muy escueto. Y los invitamos a todos a leer el post de Evelyn, que está buenísimo. Bueno, gracias. Claro, o sea, yo lo que estoy haciendo ahora es medio como un experimento personal, ¿no? Esto ya se escapa un poco del motivo de esta charla. Pero bueno, también les podría como mostrar algunas intervenciones interesantes que están pasando específicamente en el lado de las instituciones culturales, ¿no? Creo que las instituciones culturales también se están preguntando muchísimo cuál es el rol que pueden jugar en difundir bueno, la crisis ambiental en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, de la cual obviamente la pandemia es solo un ejemplo de lo que se viene, ¿no? Y sobre todo, digo, en el contexto de Argentina y el Mercosur como un todo, ¿no? Donde, eh, por decirlo de alguna manera, enfrentamos muchísimo los problemas vinculados con la extensión feroz del cultivo de la soja, ¿no? Entonces hay como muchos temas ahí para ahondar y las instituciones culturales tienen un rol en preguntarse y cuestionarse algunos de estos temas, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo yo ahora a título personal es una especie de exploración alrededor de la Wikipedia, ¿no? Y cómo podemos mejorar la información sobre temas medioambientales en Wikipedia. Y lo que estoy empezando a hacer es como una especie de newsletter semanal donde cuento en 5 minutos 3 ediciones que hice en la semana en Wikipedia relacionadas a temas de medio ambiente. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estuve editando alrededor de temas de género y cambio climático. Hace poco edité sobre algunos lugares de la geografía local del Uruguay, ¿no? Y sobre todo también como pensando en dos cuestiones. La primera es tratar de acercar estos lugares que parecen distantes a nuestra cotidianidad, ¿no? Y tratar de entenderlos mejor desde una perspectiva más enciclopédica, si se quiere. Y por el otro lado, también entender que esto es una plataforma de difusión, ¿no? O sea, por ejemplo, hace unos meses atrás yo creé el artículo de problemas ambientales en Argentina, que era un artículo que no existía, y ese artículo hoy por hoy recibe alrededor de 16.000 visitas mensuales, ¿no? Entonces, y digo, esto lo comento, pero además esto también tiene repercusiones para las instituciones culturales, ¿no? Para pensar por qué es importante que empiecen a mirar a Wikipedia y a Wikimedia como plataformas de difusión, porque tienen muchas visitas, o sea, y a veces puede sonar como un poco numéricamente, digamos, decir, bueno, pero eso solamente es centrarse en un aspecto cuantitativo, ¿no? Pero bueno, lo cuantitativo en realidad es una de las caras de la moneda. Después está lo cualitativo, digamos, ¿no? Que es lo que uno puede aportar, ¿no? O sea, y que las instituciones culturales, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, son lugares de conocimiento y producen conocimiento. Y entonces, revalorizar ese conocimiento en estas plataformas que reciben como mucha cantidad de... Yeah. Sí, también por ahí el tema de que calculo que en algún momento se tratará y creo que también en el encuentro de Creative Commons de este año se dio, o sea, la relación entre el uso de las infraestructuras, la gobernanza digital y el ambiente, la cultura. Tal vez algún otro eje será toda la cuestión de las memorias intangibles, ¿no? Que ahí hay mucho de bioarte que se está laburando en América Latina. Y bueno, no son tal vez
agendas que estén muy trabajadas, creo. Y lo que vos decías de la wiki es así, ¿no? O sea, también pensar en estos nuevos objetos culturales, pensarlos de otras prácticas, de otras metodologías, ¿no? Para difundir, sensibilizar, bueno, trabajarlos más en abierto. Y una última preguntita que ahora recordé en relación a una discusión y por uno de los proyectos de ideatorio es cómo se pueden aplicar este tipo de licencias, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con eh, Fab Labs o 3D, impresiones 3D. ¿Qué sucede en esa? ¿Hay algún tipo de vacío? ¿Cómo está el tema ese? Es una pregunta interesante porque yo creo que hay como dos dimensiones, ¿no? O sea, por un lado está la producción de un objeto determinado, o sea, la producción de un objeto hardware, ¿no? O sea, bueno, este es el dispositivo, y después por el otro lado está toda la documentación de la creación de ese dispositivo, ¿no? Em, y yo creo que no hay como respuestas legales del todo elegantes aún para este tema. Entonces, mi recomendación en general para todo esto que tenga que ver con dispositivos es la documentación, si querés, licenciarla con una Creative Commons atribución o atribución compartida igual o lo que fuera, ¿no? Pero el dispositivo, ponerlo en el dominio público, porque en definitiva, digamos, es muy difícil, o sea, ya solamente el problema de atribuir un dispositivo que vos reutilizás, ya eso solamente me genera dolores de cabeza, digamos, ¿no? O sea, es como muy, muy complicado seguir alguna de las normas que están en las licencias Creative Commons o en cualquier licencia en general, digamos, ¿no? Porque estas licencias fueron diseñadas sobre todo con la cabeza en obras intelectuales un poco más tradicionales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y además de esto, hay otro tema en el que no me voy a meter, pero simplemente quiero mencionar que es interesante pensar que en realidad una de las condiciones de las patentes, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con objetos en realidad está como más regulado por las patentes, pero una de las condiciones de las patentes es que, bueno, cuando a vos te dan una protección mediante una patente, en realidad lo haces a la condición de que esa información que está incluida dentro de la patente, dentro de tu formulación para solicitar la patente, está en el dominio público. Entonces, si esa es la condición actual de la protección, ¿por qué nosotros iríamos a poner más restricciones mediante las licencias, ¿no? Y entonces, en general, este es un punto importante, siempre recordar que, bueno, las licencias fueron diseñadas para otorgar más permisos, no para otorgar menos permisos. Entonces, siempre que estemos utilizando las licencias, tenemos que preguntarnos esta pregunta fundamental. ¿Estoy otorgando más permisos o estoy otorgando menos permisos? Es complejo utilizar las licencias como formas de restricción. Entonces, bueno, nada, esa sería como la pregunta, ¿no? Perfecto. No sé si, Andrea, hay alguna otra preguntita más o algún No, comentario no, para cerrar. comentarios todos muy buenos. Saludan desde varias partes del país, saludan desde Tandil, desde Buenos Aires, desde la Patagonia Argentina, y agradecen en realidad lo clara que fuiste, Evelyn. Eso también, Como siempre. tal cual. Buenísimo, yo siempre tengo miedo de ser poco clara, así que No, para nada, para nada. No, no. no, y además, si alguien no entiende, por favor, es un tema complejo, o sea, no es como que no sientan miedo de decir, uy, la verdad que no entendí esto, porque la verdad es que es un tema difícil de entender y lleva tiempo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, igual era como justamente una temática que no la queríamos dejar de lado, porque muchas veces, y lo estuvimos viendo tal vez en todas estas prácticas o encuentros durante lo virtual, en los laboratorios, que bueno, es una cuestión que no es muy, como es tan reñida, como vos decís, bueno, no la tocamos. Y después sucede que terminan los prototipos sin ningún tipo
de debate, por lo menos, sobre qué licencia le ponemos. Así que sumamente agradecidas. Sí, yo creo que además, o sea, para mí un tema final, quizás para cerrar también, ¿no? Y pensar esto, digamos, retomar esta idea que comentaba de cómo las licencias son un contrato social, ¿no? O sea, en general, cuando estamos hablando del qué licencia le ponemos, lo fundamental en realidad no es tanto qué licencia le ponemos, sino qué valores respecto de la colaboración y el intercambio estamos tratando de formular, ¿no? Y acá, digamos, hay un post que hizo una chica una chica no, en realidad, una de las personas que está liderando la iniciativa de acceso abierto en el Museo Nacional de Suecia. Bueno, sí, creo que Suecia, me van a disculpar ahí que estoy fallando un poco, ¿no? Pero uno de los temas que ella mencionaba, ¿no? Cuando ellos decidieron aplicar una licencia abierta para todos sus materiales, ¿no? En su institución cultural, una de las cosas que ella mencionaba como bueno, al final, que lo más importante de esto no fue tanto como, bueno, qué licencia le pusieron, sino cómo eso cambió todo la metodología y las formas de trabajo al interior de la institución, digamos, ¿no? O sea, qué impactó, qué significó en términos de impacto este cambio, digamos, ¿no? Respecto de la licencia. Y yo creo que ahí es donde está el debate, ¿no? El debate tiene que ver con bueno, o sea, cómo nos abrimos a nuevas formas de colaboración, de reinterpretación, de intercambio, de lo que estamos produciendo, cómo esto va a impactar en nuestras formas de trabajo, cómo esto nos hace más abiertos y más transparentes en nuestra forma de trabajar, ¿no? Ahí es donde me parece que se abren un poco esas preguntas y es como interesante explorarlas. Pero bueno. Uh-huh. Sí, tal vez decir, bueno, hablemos de Creative Commons y licencia es una excusa para todo el proceso previo, ¿no? De cambio de prácticas y demás. Fernanda, ¿quieres como cerrar? Y ya despedimos a Evelyn por hoy. Sí, agradecerle muchísimo a Evelyn, perdón. Eh, Creo que sí, que a lo mejor la falta de preguntas concretas tiene que ver con que, bueno, es una aproximación, esta era la idea nuestra, ¿no? Hacer una introducción a estos temas, que me parece que además de todo son como un work in progress, es decir, se va construyendo en función de las problemáticas que aparecen. Nos parecía interesante tener en cuenta esto desde el principio, antes de comenzar los procesos. Y bueno, esto que planteabas vos, ¿no? Lo del contrato social, me parece que en función de la pandemia, más allá de los dichos de Rousseau, nos estamos enfrentando o va a ser necesario enfrentarse a la construcción de un nuevo pacto social, sí o sí, ¿no? De todos estos temas de los que hablábamos, desde los derechos de autor pasando por el medio ambiente, me parece que este tipo de procesos colaborativos son clave en el pensar cómo volvemos a vivir y a convivir juntos, ¿no? En el mundo que nos queda en la pospandemia. Así que bueno, supongo que a través del video que quedará ahí colgado en YouTube, la gente de Ideatorio y otros, porque hay gente que no pertenece a Ideatorio que lo está mirando, se irá pasando de boca en boca, que es esto que nos permite la virtualidad también. Así que bueno, nuevamente Evelyn, agradecerte mucho, recordarle a los participantes que claro, como decía Virginia, este proceso forma parte de los laboratorios distribuidos que estamos trabajando a partir del proyecto de Media Lab Prado y del Ministerio de Cultura y Deporte de España. Bueno, a invitarlos a continuar comprometiéndonos y trabajándonos en este extraño fin de año. Gracias Virginia, gracias Andrea por estar ahí, gracias Evelyn, saludos a todos y hasta la próxima, gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias.